Médico Nacional La Raza, actual director médico de Centro Médico Nacional La Raza, nos va a presentar terapias lentas continuas en niños. Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación en relación a comentar sobre el tratamiento de la falla renal aguda. Sabemos que no es exclusiva las terapias lentas para sustituir la función renal. En el caso de la falla renal también tenemos problemas de errores innatos del metabolismo, como sería casos de hiperamonemia o intoxicaciones por lito o algunas otro tipo de intoxicaciones, donde definitivamente a través de esas terapias lentas nosotros podemos ayudarle al paciente. Pero realmente donde hace su mayor partícipe o tiene más juego es en los cuadros de insuficiencia renal aguda. Y algo que ya comentaba el doctor Víctor García en relación, esto de quién es del nefrólogo, del urólogo, es algo más o menos similar nos sucede a nosotros, entre el nefrólogo o el intensivista pediatra. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que el intensivista arranca la máquina, como ya aprendieron a que no se les coagula el sistema, la dejan prendida un día, 2 días, 3 días y así se pueden aventar una semana y no nos interconsultan hasta que ya es el momento en que lo quieren reintegrar a un programa de hemodiálisis crónica? Al menos eso nos ha sucedido en nuestro hospital y yo creo que seguramente en algún otro hospital tengan una experiencia similar. Una pregunta que siempre se ha hecho es ¿en qué momento debemos iniciar con este tipo de tratamientos o qué modalidad es la más apropiada? Recordemos que no tan solo tenemos las terapias lentas, sino contamos también con la diálisis peritoneal, contamos con la hemodiálisis y que realmente no todos los centros van a tener acceso a todas las modalidades y aún así aquellos centros donde cuenten con las continuas venosas tampoco van a contar con toda la variedad que existe en cuanto a filtros se refiere. ¿Cuál es la dosis que se debe de manejar o cuál es el procedimiento más seguro? ¿Cuándo debemos iniciar ¿Cuándo debemos iniciar las terapias de sustitución? ¿Cuando se eleve la creatinina? ¿Cuando se eleve la urea? Pues realmente no. Sabemos que la creatinina depende mucho de la masa muscular, depende también del momento en que va evolucionando la insuficiencia renal aguda. Podemos tener una caída del filtrado glomerular y no se va a ver reflejado en el incremento en la concentración sérica de la creatinina, entonces por lo tanto no es un buen parámetro. Para eso tenemos estatina C o otros biomarcadores, pero definitivamente la elevación de la creatinina no es el mejor parámetro. Lo mismo lo podemos practicar en relación a la urea, pacientes en estado hipermetabólico, pacientes quemados, incluso pacientes con un síndrome de bajo gasto cardíaco. Sabemos que la urea va a funcionar como una molécula osmóticamente activa, la cual se va a reabsorber a nivel del túbulo contornado proximal con la finalidad de mantener una osmolaridad sérica adecuada. De forma tal que tampoco la urea es un parámetro útil para determinar el inicio de una terapia lenta en insuficiencia renal aguda. Se ha concluido que probablemente el nitrógeno en el orden de entre los 80 y los 100 miligramos per decilitro podría ser una opción accesible desde el punto de vista de la práctica clínica diaria. Posteriormente vamos a ver algunos trabajos en donde valoran sobrevida con concentraciones de nitrógeno en urea, en qué momento se inicia el tratamiento de sustitución. Azotemia sin manifestaciones urémicas, desde luego en la insuficiencia renal aguda no vamos a esperar las cifras tan elevadas en los que estamos acostumbrados a ver paciente crónico. Sabes que podemos tener pacientes con 150, 200, 300 de urea y no van a tener mayor problema. Sin embargo, un renal agudo con cifras muy por debajo de estas, pues por ejemplo vamos a hablar de creatininas de 6, que podríamos ver adolescentes con 12 o 15, pacientes en insuficiencia renal aguda con creatininas de 5 o 6, podría ser una creatinina ya extraordinariamente elevada. Bajo gasto urinario refractario diurético con una adecuada hemodinamia, pues a lo mejor ya posteriormente vamos a ver la clasificación, ustedes ya la conocen, la clasificación está de Rifle, tanto la de adultos como la adecuada para pacientes pediátricos. Gasto urinario refractario, es decir, no tenemos necesidad de que esperar hasta que el paciente está en anuria y ya tiene datos francos de hipervolemia, porque probablemente ya nos atrasamos para el inicio del tratamiento.
ni tampoco tenemos que dejarlos sordos, aumentarle la dosis de diurético y si no responde la duplicamos y así sucesivamente, o manejar infusiones prolongadas de furosemida o bumetanida. Pacientes, desde luego, con un estado de hipervolemia, ya si tenemos al paciente desde que ingresa a una unidad de cuidados intensivos o a un servicio de urgencias y vemos que empieza a disminuir el volumen urinario, que los balances empiezan a ser positivos, bueno, a lo mejor considerar que podríamos tener el riesgo de desarrollar una hipervolemia a corto o mediano plazo, o también en los casos en los que, por ejemplo, tenemos la necesidad en un paciente en estado hipercatabólico, que es donde tenemos que iniciar alimentación parenteral. Y ya no es factible que aceptemos que no se inicie alimentación parenteral por el riesgo de diálisis. No, si el paciente está en estado catabólico, debe de nutrirse y pasarle el líquido que sea necesario con tal de aportar los nutrientes que él requiere. O en un momento dado, es pacientes que requiere un X número de transfusiones, bueno, se deberá de transfundir y se deberá someter a un procedimiento dialítico. De acuerdo a nuestra experiencia, al lugar en el que nos encontremos laborando, pues ya determinaremos cuál va a ser nuestra mejor modalidad. Obviamente, la presencia de hipercalemia, uremia, teníamos muy grabados los criterios para diálisis que nos los enseñaban en la escuela, ¿no? Que la acidosis de 7,25 para abajo, hipercalemia, contracción electrocardiografía, todo eso ya no lo sabemos, pero realmente nuestra mecánica de pensamiento debe ser más dinámica. Bueno, esta es la clasificación que estábamos comentando previamente. La R es cuando cae en un 25%, disminuye el volumen urinario. La I, ya de lesión, disminución del 50%, o también la disminución del volumen urinario. Aquí es la diferencia de tiempos. Probablemente en estos dos puntos es donde nosotros deberíamos de estar ya teniendo en mente la necesidad de sustitución renal, ya empezar a ver todo lo que sea necesario para poder empezar a trabajar con el paciente. Ya cuando empezamos un tratamiento dialítico en estos sitios, seguramente ya vamos atrasados. Y aquí es la misma clasificación, pero adecuada contra biomarcadores. Tenemos que la R, que dijimos que era lo más temprano, podemos tener biomarcadores positivos, como el NGAL, que es un parámetro que nos permite diferenciar entre azotemia prerrenal y ya una necrosis tubular aguda. Desde luego que conforme va avanzando en las siglas de rifle, pues la cantidad de biomarcadores se van haciendo más positivos. Nosotros tenemos la obligación de ver qué paciente es el que tenemos hoy, cómo estemos dinámicamente y cómo podría estar el día de mañana. Empieza a retener líquidos, tiene necesidades de aporte hídrico o de suplementos hemáticos. Bueno, pues entonces es el momento en que nosotros deberemos de considerar cuándo iniciar la terapia de sustitución. Hablamos de diálisis profiláctica. Frecuentemente en las unidades de terapia intensiva, pacientes posoperados de corazón, sobre todo en ellos, incluso ya muchos de ellos ya salen con catéter de diálisis peritoneal a alguno de estos niños. Bueno, ahí es donde se podría hablar del término de la diálisis profiláctica, es decir, aquel paciente que tiene una elevada posibilidad de estar en un episodio oligúrico o que en un momento dado el paciente sale con acidosis metabólica. Aquí en este trabajo vemos que se formaron dos grupos, uno con inicio de nitrógeno de urea por debajo de 70 y otro por debajo de 50, y aquí lo más importante es la mortalidad. Definitivamente el momento en que se inicie el tratamiento de sustitución renal, sea el que sea, es muy importante que lo iniciemos idealmente en forma temprana. Aquí en ese trabajo, reitero, es por debajo de 70 o alrededor de los 150, y vean la gran diferencia con respecto a la sobrevida en el paciente o en los pacientes. Las modalidades de terapias de reemplazo, bueno, las que conocemos, ¿no? Básicamente la hemodiálisis, que sabemos que puede ser la hemodiálisis, que es un procedimiento intermitente. Las terapias continuas lentas, que es la hemofiltración, hemodiálisis, hemodiafiltración continua veno-venosa. Estos procedimientos se iniciaron a partir de los 70, 76. Por detrás de esta fecha se trabajaba únicamente con las terapias lentas pero arteriovenosas, es decir, dependía de la tensión arterial media del paciente para poder
hacer el efecto propulsor de la sangre. Posteriormente, a partir del 76, empiezan a utilizarse bombas propulsoras de sangre de forma tal que ya nuestros pacientes ya podrían estar con presiones un poquito más bajas que las previas y podíamos llevar a cabo el procedimiento. Terapias híbridas, que es un tipo de diálisis lenta, y la diálisis peritoneal que conocemos, que puede ser la DPA, la DPCA. Aquí tenemos, en este caso, estamos comparando las terapias, la hemodiálisis tanto intermitente como continua, y nosotros podemos ver el riesgo de mortalidad. La hemodiálisis, en hemodiálisis continua, que es la continua veno-venosa, donde se maneja igual por tiempos prolongados, prácticamente no hay ultrafiltración, únicamente es procedimiento de diálisis, tenemos 0.88 de riesgo. Sin embargo, en las hemodiálisis intermitentes, en aquellas que al paciente críticamente enfermo se le hace un procedimiento día a día, pues vemos que el riesgo de muerte es discretamente mayor. ¿Cuál es la dosis adecuada? Bueno, pues dependiendo de lo que estamos manejando. Cada una de ellas es una excelente opción para el tratamiento de la insuficiencia renal aguda. Una no es mejor que la otra. ¿Cuál es la mejor? Bueno, a la que tengamos acceso y la que nosotros estemos más seguros con ese procedimiento. Diálisis peritoneal aguda, bueno, vamos a poner el caso de un paciente, por ejemplo, con problema ventilatorio, que está intubado, con parámetros altos del ventilador, dígase presiones positivas elevadas o con barotrauma. Si nosotros iniciamos la infusión de volumen en la cavidad abdominal, pues probablemente vamos a alterar lo que es la incursión diafragmática, incrementando la presión y tendremos más complicaciones en el manejo ventilatorio. Es una buena opción, sin embargo, tendríamos que tomar esto en cuenta, o en un momento dado sabemos que la diálisis peritoneal instalando el catéter TENCO, pues generalmente no podemos empezar con volúmenes elevados, entonces a lo mejor en un principio podríamos estar subdializando a nuestro paciente. Los procedimientos de hemodiálisis, bueno, nos va a requerir una mayor estabilidad hemodinámica por parte del paciente, se requiere de un acceso vascular adecuado. Si nosotros intentamos hacer alguno de estos procedimientos continuo, veno-venoso, o en un momento dado la hemodiálisis, con un acceso vascular como que me funciona, como que me da, pero no tanto, eso no va a servir absolutamente para nada. Se requiere de un buen acceso vascular para que el resultado sea óptimo. Y la hemodiafiltración, que quizá sea dentro de las terapias lentas el que mayor se utiliza, en donde se trabaja tanto el proceso convectivo, el cual nos va a permitir ultrafiltrar una buena cantidad de volumen por día, o por minuto. Eso son pacientes que pueden estar con un mayor grado de inestabilidad y el procedimiento nos lo va a permitir. ¿A qué dosis lo manejamos la hemodiafiltración? Bueno, hay un trabajo de Ronco, creo yo que ha de haber sido de los primeros, donde hablaba de sobrevida, donde tenía una columna 25 por kilo, 35 por kilo y 45 por kilo, y valoraba la sobrevida en las tres columnas diferentes, o en los tres grupos diferentes de pacientes. Él encontró que había una gran diferencia en la sobrevida entre aquellos que se manejaban a 25 mililitros por kilo, es decir, si el paciente tenía 25 kilos, lo multiplicaba, 10 kilos multiplicaba por 25, esa cantidad la íbamos a fraccionar. Lo mismo sucedería con los de 35-45. Una diferencia entre 35 y 45 por kilo no la hay en cuanto a la sobrevida, entonces esa sería la dosis para la hemodiafiltración de 35 mililitros por cada kilo. Y nosotros, de acuerdo a la necesidad de nuestro paciente, lo tendríamos que dividir en cuanto a volumen de reinyección o en un momento dado al líquido de diálisis. Ahorita comentamos esto. En relación a cuál es la más segura, bueno, pues sabemos que en relación a los catéteres tenemos problemas de infección, sobre todo muchas de las veces. Si estamos hablando de paciente crítico, no se traslada a un quirófano, se llegan a poner en la cama del paciente, donde a veces nos ponemos o no bata, esté bien o no, pero bueno, eso es lo que realmente sucede, o no tenemos campos, o la guía está chicoteando por toda la cama y es la que vamos a ocupar para introducir el catéter. Entonces el riesgo de infección por los catéteres siempre es evidente, y más aún cuando el paciente está gravemente enfermo, que muchas de las veces
urge un acceso vascular y echamos mano del catéter que teníamos para la hemodiálisis. Problemas de hemorragia, sobre todo si el paciente tiene una coagulopatía o por el mismo procedimiento de la instalación del catéter, sabemos que podemos tener, si hablamos del Majurca, por ejemplo, un hemotórax, un hemoneumotórax, un neumotórax. Problemas trombóticos donde tenemos que tener, saber cuál es el volumen de nuestro catéter para con ello dejar la cantidad de heparina necesaria. Hay diferentes protocolos, desde aquellos que utilizan heparina de 5.000 unidades por mililitro o heparina de 1 mililitro por 1.000 unidades. Complicaciones asociadas al circuito extracorpóreo, que puede ser desde la bioincompatibilidad del procedimiento. Para los que hemos llegado a hacer hemodiálisis y nos encontramos que hay algunos pacientes que son alérgicos o en un momento dado al gas, que no se lavó bien en las mangueras o al mismo filtro, etc. O problemas de disfunción mecánica como cualquier otro sistema extracorpóreo. En relación al compromiso hemodinámico, la depresión de volumen es una de las complicaciones. Nosotros debemos tener cuidado, sobre todo con las terapias lentas, tener cuidado de cuánto vamos a dosificar el volumen de ultrafiltrado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, ¿cuáles son las necesidades de egreso del día del paciente? Vamos a contabilizar sus soluciones de base, si tiene aminas, si tiene líquido que se esté para dilución de medicamentos. Bueno, vamos a contar que en 24 horas vamos a pensar, ingresaron 500 mililitros. Bueno, ¿cuáles son las pérdidas del paciente? Que está en ANURI, nada más es una pequeña sonda de drenaje gástrico. Bueno, pues ya vamos a ver cuánto volumen es el que le vamos a pedir a la máquina que nos está eliminando. Pero si este paciente ya lleva un balance positivo del día previo, o 2 previos o 4, bueno, pues tendremos que ir fraccionando todo ese balance positivo que venimos arrastrando de los días anteriores con lo que le vamos a tener que ir sacando al paciente. Nosotros vamos a poner un número arbitrario, pero ya el paciente es el que nos va a decir, ¿sabes qué? Le pusiste 150 mililitros por minuto, bájate a 140, a 120, o ¿sabes qué? Cierra el ultrafiltrado, deja que me estabilice con el procedimiento y poco a poco vamos incrementando la velocidad del flujo. Entonces, la diálisis en los procedimientos de ultrafiltración, la dosis sí varía de acuerdo a las características de los pacientes. Este equilibrio de solutos, bueno, pues todo depende del procedimiento que estemos manejando. Diálisis peritoneal, sabemos que esta nos puede bajar el potasio. Si es un paciente que esté, nos puede dar un cuadro clínico de hipocalemia, o el paciente está recibiendo digoxina y nosotros lo estamos dializando muy bien, le vamos bajando el potasio, todo muy padre, su estado ácido base, pero a lo mejor debemos de pensar que ya esa hipocalemia nos podría dar alteraciones electrolíticas o en un momento de intoxicarse por digoxina. Y también eso nosotros como nefrólogos lo tenemos que tener en mente. O problemas de desequilibrio de solutos, como podría ser en los procedimientos de hemodiafiltración o la misma hemodiálisis, que nos va a bajar el potasio en forma inmediata. Si nosotros hemodializamos a un paciente con un concentrado de 0 de potasio, pues tendremos que vigilar muy estrechamente por cuánto tiempo lo vamos a mantener en esas condiciones. Obviamente errores de la prescripción, que eso es el día a día, alteraciones en el estado ácido-base, depresión de electrolitos o nutrientes, hipofosfatemia, hipocalemia. Sabemos que todas las vitaminas hidrosolubles o otros nutrientes se van a perder a través del mismo procedimiento dialítico. El balance térmico. Este balance térmico, sobre todo, por ejemplo, en los sistemas de hemodiafiltración, uno de los problemas es la hipotermia. Por todo el circuito extracorpóreo generalmente baja la temperatura y hay unas máquinas que lleven integrado un sistema térmico con el cual esta complicación ya no se daría. Pues aquí estamos resumiendo básicamente las 3 alternativas que tenemos. Esta viene nada más reiterando la anterior. Y aquí les pongo como ejemplo un chiquito gravemente enfermo. Obviamente a todas luces se ve que es un paciente séptico manejando un programa de diálisis peritoneal automatizada, menos grave. Claro, no es el mismo niño, ¿no? Pero este programa de DPA no es única y exclusivamente para el paciente que esté ambulatorio para la insuficiencia renal crónica. También puede ser manejado en la insuficiencia renal aguda. ¿Cuáles son las ventajas que vemos al respecto? Que en un momento dado
la máquina va a estar haciendo sus cambios independientemente si es el cambio de turno del médico, si es cambio de turno de enfermera. Estamos asegurándonos de que la bolsa va a estar a la temperatura adecuada, estamos seguros de que se va a estar cuantificando lo que el paciente esté ultrafiltrado. ¿Qué es lo que sí que tendremos que cuidar? Obviamente es un paciente, como ustedes se imaginan, seguramente debe estar con aminas o probablemente hasta en estado de choque. Si nosotros tenemos aminas a dosis altas, el paciente está chocado, el abdomen está hipoperfundido, el mesenterio está sacrificado. Entonces, aquí lo que queda la duda, ¿cuál va a ser la efectividad de la diálisis? Probablemente sí vamos a lograr ingresar y sacar el líquido, pero realmente ese peritoneo, que también perfundido está, que nos permite llevar a cabo la difusión, que sería una situación diferente a este bebito que está en su casa, donde no debe tener ninguna alteración desde el punto de vista hemodinámico. Pero bueno, pues es una opción y la hemos llegado a utilizar. Con las máquinas de hemodiálisis con filtro más pequeño ya es factible hacer hemodiálisis intermitente en pacientes recién nacidos. Obviamente ya esta máquina nos va a demandar que nuestro niño tenga una mayor estabilidad hemodinámica. Y algo que siempre nos llega a suceder en niños graves, cuando arrancamos cualquiera de esos procedimientos, fíjate, no la diálisis peritoneal, cualquiera de los otros dos, generalmente nos cae la presión arterial en forma súbita y tenemos la necesidad de inmediatamente incrementar la administración de aminas, o inclusive proveernos, tener a la mano albúmina para que en un momento dado poder subir en forma inmediata, porque realmente les da unos bajones de presión. Este chiquito con un defecto abdominal, donde es más que evidente que la diálisis peritoneal no es factible. En un niño pequeño también se nos complicaría la hemodiálisis. Entonces en este pequeño se hizo la hemodiafiltración con la máquina viejita de Gamor. Tenemos un catéter 4 French aquí en su pierna. Obviamente, mientras más inestable esté el paciente, mientras más pequeño sea, mientras más angosto sea el catéter, mayor posibilidad tenemos de que el filtro se nos esté coagulando y vamos a requerir mayor cantidad de anticoagulación. Aquí tenemos el prisma de Gambro, y tenemos también la otra máquina de la competencia de Fresenius, que también permite hacer la hemodiafiltración. Aquí tenemos los dos rodillos, las dos bombas propulsoras, a diferencia de la máquina de hemodiálisis, donde nada más tenemos uno solo, ¿no? Pero las dos son opciones. Esta máquina nos puede permitir días en forma continua. Esta solamente nos da hasta 6 u 8 horas de tratamiento y tendríamos que cambiar todo el sistema. Pero bueno, pues, al final de cuentas la hemodiafiltración es la misma independientemente de la máquina. Esta es la máquina que ocupamos, el filtro 10 en el bebito, y a lo largo del tiempo hemos aprendido algunos aspectos curiosos. Estos catéteres, que son los que tenemos en nuestra institución, no sé si sean buenos, malos, malísimos, horribles, pero al final de cuentas nos permite la entrada y salida de líquido. Vean ustedes, como era muy delgado, este catéter daba una vuelta sobre su propio eje, y esto era motivo de que se nos estuviera tapando el filtro, que se alarmara la máquina, y en lo que veíamos qué sucedía, pues esto por la temperatura de la incubadora de calor radiante, pues este plástico se fue reblandeciendo. Entonces, bueno, pues esto no viene en los libros, pero es una situación real que se nos puede presentar. Prácticamente este es un trabajo ya viejito, en donde hacen la diferencia en los diferentes procedimientos dialísticos. Aquí hablan de la hemofiltración, hemodiálisis intermitente y las formas de diálisis de la peritoneal con sus costos respectivos. ¿Cuáles son las complicaciones en general de todos los procedimientos que hemos platicado? La depresión de volumen, remoción de drogas y nutrientes. Podemos generar un imbalance electrolítico, pero la indicación es cuando tengamos una alteración, infección de los accesos o mal funcionamiento por obstrucciones. Aquí brevemente, por ejemplo, si yo quiero ultrafiltrar, mi paciente está normotenso, pues una opción podría ser la hemodiálisis intermitente. Quiero sacar agua, pero está hipotenso, sería la diálisis peritoneal o la hemofiltración. Si quiero depurar urea con un paciente normotenso, quizá diálisis peritoneal o la intermitente, en el hipotensor continua venosa.
y así sucesivamente. Es decir, esto más o menos nos orienta sobre cuál es la opción que tendríamos nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Pero ¿cuál es la fundamental? ¿Qué modalidad voy a elegir? Es la que conozca y la que tenga a mi alcance. La que sea es buena. Obviamente, para cirugías cardiopatías congénitas, terapia neonatal, trasplantes de órganos, pues esto ha resultado ser una muy buena alternativa. Estos son todos los kits que tenemos, que existen. Generalmente nosotros, si contamos con la máquina y las bolsas, pues tenemos uno solo, ¿no? Que tiene potasio de 4, calcio de 2,5, el magnesio, sodios y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que generalmente tenemos. Pero el por qué la importancia de que pudiéramos contar con cada una de estas, que de acuerdo a ellos, a las membranas, podemos dializar tanto moléculas grandes, moléculas medianas o moléculas pequeñas. Aquí estamos hablando de todos los reactantes agudos de la inflamación. Pero generalmente lo que contamos es con esta bolsa que tiene 4 miliequivalentes de potasio y 2,5 de calcio. Esta bolsa es maravillosa porque es la misma bolsa de reinyección. Cuando manejábamos el Prisma, el viejito de Gambro, ocupábamos bolsas de diálisis peritoneal, el paciente después de un tiempo determinado absorbía el calcio al espacio intravascular, generaba hipoglucemia y lactoacidemia. Ahorita con eso ya no. Cuando nosotros dosifiquemos la diálisis de nuestro paciente, pues tendremos que tener idealmente todos los parámetros. Con esta maquinita de Gileo nos permite medir en forma constante el gasto cardíaco, nos permite medir la saturación venosa de oxígeno y con ello podemos inferir el grado de perfusión que tenemos a nivel de microcirculación, y obviamente tenemos que tener en cuenta todos sus parámetros hemodinámicos, su presión, su saturación de oxígeno, sus presiones arteriales, frecuencia respiratoria, idealmente todos los parámetros para que en función de eso nosotros podamos determinar. Aquí tenemos la pantalla del Primaflex, quizá no lo alcancen a ver, pero por ejemplo aquí nosotros ponemos el volumen sanguíneo que estamos manejando. Este paciente empezamos con 100, 110, el volumen de diálisis, el volumen de reinyección, que es aquí lo importante, por ejemplo, de esta máquina, que tiene ahí el retorno de la sangre. El retorno de la sangre puede ser antes de la entrada del filtro o en la salida del paciente a todo el sistema extracorpóreo. Si nosotros reinyectamos, hacemos la reinyección de este líquido, en cuanto sale del paciente, vamos a generar un estado de dilución, de tal forma que estamos anticoagulando mediante dilución. De pacientes muy graves con coagulopatía o posoperados de alguna cirugía mayor, bueno, nos va a disminuir considerablemente nuestras necesidades de parina. El Prismaflex realmente es el único que tiene esa posibilidad, no lo hace la máquina de Fresenius y menos el Prisma viejito. Pues ya nada más para concluir de este trabajo multicéntrico en pacientes pediátricos, trabajaron 13 centros en Estados Unidos, pero es una población, aunque todos son pediátricos, ustedes vean la mediana, desde un día hasta 25 años, y otra que estaba también así muy disparada, ¿no? Pero al final de cuentas, no, este trabajo nos sirve porque nos está diciendo que es una opción también para tratamiento, para la movilidad de mediadores de la inflamación. Que habíamos comentado de la edad de los pacientes con desviaciones estándar muy amplias, y lo más importante es en cuanto a la sobrevida. Déjenme ver aquí el volumen. Este FO es el porcentaje de exceso de agua que tenían los pacientes al iniciar la terapia lenta, 14.2 más menos 15, 25 más menos 32, con una significancia en cuanto a la sobrevida de los pacientes. Retomamos nuevamente que el inicio temprano, que puede ser nitrógeno, urea, o evitar que el paciente esté sobrecargado de líquido, al final de cuentas tiene un valor muy importante para la sobrevida de estos pacientes. Pues es básicamente lo que les quería presentar. Gracias.
Muchas gracias, doctor. Por obvio de tiempo ya no habrá receso. Si tienen